Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En la tercera semana del mes de noviembre, les presentamos el informe del trabajo que cumple la Prefectura de Cotopaxi desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gobierno provincial entregó infraestructura para subcentro de salud en La Plancha. Los habitantes de la comunidad La Plancha del Cantón Pangua recibieron del gobierno provincial la infraestructura para ser utilizada como subcentro de salud. En esta edificación se invirtió más de $100.000. Los pobladores de esta comunidad agradecieron al prefecto Jorge Guamán Coronel por hacer posible un anhelo que viene desde hace más de 7 años. David Quispe, secretario de la comuna, expresó que los dirigentes de esta localidad han buscado el apoyo de la prefectura para que se pueda entregar esta infraestructura. No existía el documento formal de esta construcción, entonces ahora sí ya haremos uso y para las necesidades incluso ha sido destinado para el centro de salud, para las comunidades altas de aquí del Cantón Pangua y las comunidades aledañas que están cerquita a la provincia de Bolívar. El subcentro beneficiará a 10 comunidades de la zona alta del Cantón Pangua y a las comunidades de Mindina y Mushuyacta, en la hermana provincia de Bolívar. El prefecto y los dirigentes de la comunidad La Plancha firmaron los documentos que certifican y legalizan esta entrega. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La Prefectura de Cotopaxi impulsa la producción. Con el objetivo de apoyar a la producción de flores y tomate riñón, la Prefectura de Cotopaxi aportó $65.000 a la Asociación de Productores de la Comuna Jurídica Patután en la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Latacunga. Los recursos económicos fueron invertidos en la adquisición de plásticos, mallas y otros materiales para la reparación de los invernaderos de los 33 socios que se dedican a esta tarea desde hace más de 20 años. El trabajo es bastante sacrificado pero rentable, ya que de esta manera hemos podido educar a nuestros hijos, mantener nuestros hogares y desarrollar nuestras actividades comerciales, manifestó José Manuel Yaule, presidente de esta organización de productores artesanales. Bueno, muchas gracias a nuestro prefecto Jorge Guamán, el periodo de él que nos ayudó con $65.000. Nos vino como plástico, policien, malla y otros materiales más. Gracias y justos que teníamos volando ya rotos los plásticos y la gente, aquí cogió la gente más pobre, ¿no? La gente que más necesitó, cogió. La asociación exporta su producción a los mercados de Estados Unidos, Rusia, Chile y otros países del mundo, por lo que es necesario avanzar en el cultivo de rosas y claveles en sus diferentes variedades. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En Palopo se realizó la Asamblea para el Cuidado del Páramo. En la comuna Palopo Mirador, sector oriental de Latacunga, se desarrolló la Asamblea Comunitaria, en la que se estableció la necesidad de cuidar el páramo. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, detalló que este tipo de acciones son obras de vida y que hay que empezar desde ya. Sembrar significa es cuidar páramo, cerrar el páramo. La madre naturaleza es sabia, no necesita mayor cosa, no necesita pastilla, no necesita trago, no necesita pan. Solita en 10 años o 12, 15 años ya genera compañeros. De su parte, Jorge de la Cruz, dirigente comunitario, explicó que los comuneros participarán en las mingas de trabajo, pues la Prefectura de Cotopaxi entregará el material para cercar el páramo. Vida para nuestro futuro. Como yo siempre le digo en las reuniones, nosotros ya estamos envejeciendo, ya hemos de morir, y nuestros hijos, si no hay agua, ¿de qué van a vivir? El objetivo es evitar que se extienda la frontera agrícola para que el páramo se regenere. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Aercaribe ultima detalles para volar desde Cotopaxi, con la firma del decreto ejecutivo en el que se subsidia el 40% del valor del combustible para aviones fabricados a partir del año de 1990 y que operen en aeropuertos estatales y municipales. Ya se ultiman detalles para que la aerolínea Aercaribe inicie sus operaciones desde Cotopaxi. Luis Umbría, gerente de la compañía, explicó que aún no hay fecha definida para iniciar las operaciones, pero que continúan gestionando otros aspectos. Reunirse con nosotros para discutir tareas de último minuto, cosas que están por hacer, pequeñas pero que deben hacerse, sobre todo en temas operativos y comerciales. Hemos tenido hoy una reunión y ya hay algunas tareas fijadas. No tenemos una fecha definitiva para iniciar,
pero sí sabemos que va a ser muy pronto porque realmente las cosas que nos quedan por hacer son las cosas de último minuto. De su parte, Andrés Salcedo, gerente regional de Sudamérica, manifestó que lo más importante es que los productores, importadores y exportadores de la región central del país respalden la propuesta y sobre todo realicen sus operaciones comerciales desde el aeropuerto de Cotopaxi. Todos sabemos que las flores ecuatorianas son apetecidas en Europa y Asia, y ese sería el pensamiento que tenemos, teniendo en cuenta que en Ecuador existe algunas también limitaciones, y es conectar vía estos países, pero también es traer las importaciones de estos países y generar y construir esta relación entre Colombia y Ecuador y Perú para toda la carga que tengamos en estos aeropuertos de Ecuador. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, recibió doctorado honoris causa. En el Salón de la Ciudad del municipio de Riobamba se realizó la ceremonia de investidura a Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, como doctor honoris causa. Este reconocimiento lo otorga el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y el Claustro Doctoral. En su discurso, destacó la constante defensa de los derechos de los pueblos y el orgullo de sus raíces indígenas. Además, agradeció a su familia, amigos y colaboradores, pues afirmó es un trabajo en equipo. El compromiso en los pueblos indígenas no es individual. El compromiso en los pueblos indígenas es colectivo. Por eso tenemos que esta generación tomar con mayor fuerza, mayor preparación, mayor coherencia, respetando las ideologías de otras personas que piensan distinto en la democracia participativa y colectiva, y el compromiso de construir el país de la interculturalidad y la plurinacionalidad. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La finca integral agroecológica Las Golondrinas, que está ubicada en la comunidad Guayama Grande de la parroquia Chuchilán del Cantón Sichos, es de don Jorge Pilatasi y de su familia. Esta finquita tiene 5 años que yo he empezado a trabajar y tiene nombre de Las Golondrinas porque estoy cerca de la cascada Las Golondrinas. Yo netamente trabajo en lo que es la producción de hortalizas orgánicas, en lechuga, zanahoria, remolacha, papanabo, zucchini y tomate de árbol. Y trabajo por ser el tomate de riñón, todo eso bajo invernadero. Voy trabajando eso y también cada vez voy también haciendo las cercas vivas, el cortina de rompeviento, así para yo no tener mucho viento en la parcela y tener la mejor producción orgánica en que yo voy viendo. Don Jorge nos comparte cómo es el proceso de la siembra de sus cultivos, que lo realiza con absoluta fe y confianza en la Pachamama. He tratado de comprar lo que es las semillas en pepas y yo tengo un pequeño semillero donde que hago germinar y luego de 35 días yo llevo a las parcelas y a donde tengo abonado ya para hacer el trasplante. Para el éxito de los cultivos, don Jorge nos comenta que utiliza el abono de los animales y hojas de plantas secas, que son técnicas de producción limpia que a la vez alimentan la tierra, cuida el medio ambiente que los rodea. Lo que nosotros queremos es que todos nuestros vecinos de la comunidad tengan su propia finca integral agroecológica y puedan participar en grandes ferias como nosotros lo hemos hecho, señaló don Jorge Pilatasi. Capacitando a la gente dentro de la comunidad. Nosotros nunca hemos dejado tal vez pensar solo trabajar en nosotros o tener nuestras 2 fincas, sino no. Aquí nosotros somos poca gente, tal vez queremos que todos los compañeros que forman parte de la comunidad que tengamos lo que es la finca integral y agroecológica. Los productos sanos y nutritivos de la finca integral agroecológica Las Golondrinas están en la comunidad de Guayama Grande, parroquia Chuchilán del Cantón Sichos. Si usted necesita de estos productos, puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esta experiencia productiva fue parte del concurso Cultiva Innovación, impulsado por Heifer y por el gobierno provincial de Cotopaxi. Promovemos la producción agroecológica de la provincia. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi.
Cumplimos con Cotopaxi y afianzamos su desarrollo y progreso. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.